Y al principio nosotros vamos a hablar un poco de la conjunción entre ética e inteligencia artificial. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es a socializar el estado del arte, lo que actualmente se discute en torno a esa intersección entre la inteligencia artificial y la ética. Mientras revisaba la literatura, me encontré con Aníbal Monasterio, es de algún modo un compañero de universidad, al que no conozco, pero pertenece a la Universidad del País Vasco, es un compañero nuestro, que ha hecho una exhaustiva indagación en torno a los trabajos que se han hecho, que se han publicado en las revistas académicas en torno a la inteligencia artificial y los problemas éticos. Monasterio hizo una clasificación de los trabajos que se han publicado, es decir, de la labor filosófica que se está haciendo respecto a este problema, ¿verdad? A esta conjunción. Y entonces él lo clasifica en tres tipos de trabajos. Él usa una nomenclatura, es decir, él usa unos nombres distintos. Yo cambié los nombres porque los nombres ya han sido objeto incluso de discusión, porque hay un caso, especialmente en el tercero, que llama más a confusión que a claridad, y esa no puede ser la idea de una clasificación. O sea, debería ser claro, pero aún así nos queda casi como un juego de palabras que necesariamente hay que entrar a fondo para entenderlo. La clasificación es esta, ¿no? Ética para la inteligencia artificial, moral de la inteligencia artificial e inteligencia artificial para la ética. Se pueden clasificar en una de esas tres perspectivas los trabajos que se han estado publicando en torno a la ética de la inteligencia artificial. Del primer caso, para definirlo rápidamente, luego iremos profundizando en cada uno. El primer caso es similar a como pasa, yo no sé si algunos están familiarizados con la filosofía de la ciencia. Los que vienen de filosofía, me imagino que sí, los demás, bueno, pues les explico. En filosofía de la ciencia hay dos posturas regularmente. Se entiende, algunos entienden, dos posturas extremas, que la filosofía de la ciencia, es decir, lo que dicen los filósofos acerca de la actividad de los científicos es normativo. Es decir, los filósofos le dicen al científico cómo hacer su trabajo. Y hay otros que entienden que es meramente descriptivo. El filósofo observa lo que hace el científico y describe esa, ¿verdad?, la actividad científica, y ahí hace filosofía de la ciencia. En este caso, a Monasterio no le interesa el trabajo descriptivo, y bueno, no sé si sería muy interesante, aunque aquí se ha hecho ya bastante, hace mucho tiempo. El profesor Andrés Merejo, por ejemplo, viene trabajando de manera, digamos, muy descriptiva la relación entre el cibermundo, lo que él llama cibermundo, que engloba también a la inteligencia artificial y también toca, ¿verdad?, los conceptos relacionados a la ética. Pero en este caso, a Monasterio ha encontrado que respecto a esta relación hay, ¿verdad?, una clasificación que se le puede llamar ética para la inteligencia artificial, y es autores que aspiran a normar en la producción, el desarrollo, el diseño, la implementación de tanto de algoritmos como de máquinas con inteligencia artificial. Son propuestas normativas éticas para la construcción de estas máquinas. La moral de la inteligencia artificial son aquellos trabajos que hacen referencia, propuestas de máquinas, o incluso para el propio desarrollo, ¿no?, de máquinas programadas e insertas en la sociedad, que en principio son capaces de tomar decisiones morales. Como le decía, iremos profundizando un poquito más en eso, y también en el debate que hay en torno a eso. Y el tercer grupo, la inteligencia artificial para la ética, Monasterio le llama inteligencia artificial moral.
claro que está tomando la nomenclatura a partir de la literatura que se ha escrito en inglés, y ahí era mi disquisición con él, y encontré otros trabajos que tienen más o menos la misma preocupación. Y más adelante, cuando estemos ahí, le voy a decir por qué. Pero hace referencia al desarrollo de software y de equipos diseñados para asistirnos en la toma de decisiones, para ayudarnos a tomar decisiones, y en algunos casos para provocar o incluso decidir por nosotros en situaciones dilemáticas, en dilemas, ¿no? Cuando tenemos una situación difícil, recurrimos a una máquina para que nos ayude a tomar la decisión moral. Bien, con relación al primer grupo de la ética para la inteligencia artificial, que son esas propuestas normativas, existen propuestas que se orientan a la construcción de máquinas y algoritmos que reflejen, que obedezcan los preceptos morales de la sociedad de la cual se pretenden implementar. Se diseñan y se pretenden implementar. Eso es como más o menos lo más común, y vamos a ver algunos ejemplos. Nick Bostrom, por ejemplo, que desde el 2014 estuvo trabajando en el tema, en ese momento él argumentaba una especie de miedo en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Dice, bueno, puede representar un riesgo para la humanidad si no se maneja correctamente. ¿A qué él le llama? Estamos resumiendo, ¿verdad? Obviamente hay todo un material ahí detrás, pero ¿a qué él le llama manejar esto correctamente? Bueno, hay que alinear, dice él, los objetivos del desarrollo de la inteligencia artificial. Estábamos todavía, ahora es que estamos como en el boom de la inteligencia artificial, ¿verdad? En 2014, aunque estaban los desarrollos, no había salido ChatGPT, que así que fue como la tapa, ¿no? de la caja de Pandora. Entonces él decía, bueno, cuando estemos ya en esos desarrollos de inteligencia artificial generativa, deberíamos alinear los objetivos de ese desarrollo con los valores humanos. Luciano Floridi es otro autor que ha trabajado también una teoría ética para la inteligencia artificial dentro de la ética de la información. Desde el 1999 Floridi está trabajando el tema y sigue todavía publicando. Recientemente ha publicado en torno al ChatGPT. Y él propone algunos principios que deben regir el diseño y construcción de cualquier desarrollo en ese sentido. Hablemos de algoritmos, hablemos de máquinas. Uno es la prevención de la infoxicación. La infoxicación es un concepto, que el mismo Floridi me parece que es quien lo desarrolla, y hace referencia a la sobrecarga de información a la cual nosotros estamos expuestos por el boom, primero de los medios de comunicación y luego potencializado con el Internet. Entonces él dice, hay que prevenir la infoxicación, es decir, el exceso de información que abruma al usuario, que entonces no le permite pensar con claridad. El respeto por la privacidad y la seguridad de la información, el respeto por la privacidad y la seguridad de la información, ¿no? Juntos, un solo principio. Obviamente cuidar información sensible, normar eso antes de cualquier desarrollo de inteligencia artificial, y la promoción de una alfabetización informacional, porque Floridi entiende que los seres humanos deberíamos tener un acceso igualitario a los avances científicos, en este caso tecnológicos. Y por ejemplo, una inteligencia artificial que salga, todos debemos estar conscientes no solo de las potencialidades que tiene, sino de cualquier posible peligro que pudiera representar. Entonces es como educar, orientar y permitir el acceso en la formación en ese sentido a todo el mundo. Finalmente, en esa
en esa línea, ¿no?, de presentar normativas, antes de pasar con ya la UNESCO, que no es una persona, ¿verdad?, sino un organismo, Stuart Russell propone, ya más recientemente, 2019, que la inteligencia artificial debe ser diseñada para ser intrínsecamente beneficiosa para los seres humanos. Parte de los argumentos de Bostrom, aunque no le cita, pero son prácticamente los mismos argumentos de Bostrom, y lo que le agrega, ¿no?, es que los productos con inteligencia artificial deben ser capaces de aprender y de adaptarse en la medida en que los valores que la guían, recuerden, ¿verdad?, la propuesta de Bostrom era que se hiciera de acuerdo a los valores de la sociedad en la que se diseña, y entonces Russell agrega, tiene que ser capaces de aprender y adaptarse para cuando esos valores, si esos valores cambian. Esas son las propuestas normativas. Al final la UNESCO hizo también recientemente una propuesta, ¿no?, de unos principios que deben guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. Entiende, ¿verdad?, el bienestar humano, que debe contribuir al desarrollo sostenible, y el bienestar de los seres humanos deben ser diseñadas de manera que se respeten siempre los derechos, los valores democráticos, la diversidad, la transparencia, la responsabilidad, la privacidad y seguridad de los datos, ¿verdad? Se toman algunas de las ideas que ya vimos anteriormente, la apertura y la accesibilidad, que es más o menos la idea de alfabetización informacional que hace referencia a Floridi, y la libertad de autonomía, en el sentido de que no deben diseñarse aparatos que de algún modo coarten la libertad de los seres humanos. Eso en torno a la ética para la inteligencia artificial. Como decíamos ahorita, ¿verdad?, vamos a pasar a la segunda clasificación. Si ustedes tienen alguna pregunta en el proceso, sería bueno que la hagan, porque así le podemos agregar un poquito de dinamismo a este asunto. Entonces, la ética para la inteligencia artificial es la intención de normar el desarrollo de las máquinas y los algoritmos. Y ya vimos, ¿verdad?, algunas propuestas en ese sentido. Y la moral de la inteligencia artificial hace referencia ya a máquinas diseñadas e insertas en la sociedad, que son capaces en principio de tomar decisiones morales. Ahí tenemos dos ejemplos que no son futuristas, que están, ¿verdad?, implementándose actualmente, que son los autos autónomos y robots cuidadores o carebots. Y vamos a ver un poquito lo que sea, ¿verdad?, algunos de los desafíos que se presentan con estos elementos. Los autos autónomos son estos carros que utilizan una serie de sensores para andar en las calles, y los sensores, ¿verdad?, le brindan toda la información del entorno y la comunicación con los satélites de posicionamiento global, ¿no?, del GPS, les permite moverse por las calles y bueno, desempeñarse en un vehículo solo por ahí sin conductor. Pero uno de los desafíos que representa, que se discuten, es cómo deben ser programados estos autos. Ya están en la calle. O sea, pero viene discutiéndose cómo deben ser programados, cómo debe regirse este asunto. Porque hay situaciones en las que tendrán que tomar decisiones. Yo no sé si ustedes conocen el dilema del tranvía, que tiene que decidir entre chocar a una persona o chocar a otra. O sea, no hay otra salida. Entonces tiene que decidir entre uno y otro. Entonces, si un auto autónomo se encuentra en esa situación, ¿cuáles son los valores que están detrás de esa programación? Porque dependiendo de la ética que se asuma, se tomará una
decisión distinta. Dígame, profesor. No, sería bueno que defina entonces cuál es el concepto de ética, cuál es el concepto de moral con el que estaremos trabajando. La ética, bueno, es precisamente eso, la reflexión sobre los principios y sobre la moral. Que parece circular, ¿verdad? Pero ahora vamos a moral. Es toda reflexión racional en la que se intenta juzgar primero, ¿no?, las acciones de los seres humanos para convivir en la sociedad, en algunos casos para la búsqueda de la felicidad, en otros para la búsqueda del bienestar, pero es la reflexión, ¿no? La ética es la reflexión en torno a la conducta humana. Entonces, establecimiento de principios, de valores, surgen en la ética. La moral son las normas, ya sean explícitas o tácitas, que guían a las personas en una sociedad. Normas explícitas, las leyes. O sea, todos sabemos que está mal irse en rojo en un semáforo, pero no lo sabemos porque como que nos lo han comunicado así por así, no lo sabemos porque si te hacen rojo te multan. O sea, estás violando la ley. Hay muchas leyes que uno, bueno, tiene que irla aprendiendo y si no la aprende igual va a pagar las consecuencias. O al menos en principio, ¿verdad, abogado? Y las tácitas son esas que no, a veces ni siquiera nos la dicen de manera explícita y se van aprendiendo en la familia. Por ejemplo, está mal que yo vaya donde Marisela, ¿verdad?, a las 12 del mediodía, destape el caldero y me sirva de lo que ella esté cocinando. Pero no hay una ley que diga que yo no pueda hacer eso. Pero todos vemos eso mal. O sea, Marisela se sorprendería si yo llego mañana a su casa, al mediodía, saludo y sigo para la cocina. Y si es, claro, si es ella que cocina, ¿no? Pero sea quien sea, se lo va a encontrar raro. Que yo llegue y busque un plato, me sirva y me siente a comer. Entonces esas son, esa es la moral. Esas normas tácitas o explícitas que han de guiar la conducta humana en sociedad. En el caso de los autos autónomos, eso es como una de las preocupaciones. ¿Cómo va a decidir en situaciones en las que las opciones son, o sea, una mala y la otra peor? ¿Cómo va a decidir? ¿Cómo se programa eso? Con los mismos autos autónomos existe también el problema de la responsabilidad. En caso de accidente, ¿quién se hace responsable? ¿El usuario? ¿El fabricante? ¿O el propio robot? Porque si toma decisiones, ¿verdad?, alguien debe hacerse. Entonces esas son las cosas sobre las cuales se llama la atención. También ahí existe sobre la privacidad, la seguridad de datos. Con el caso, el dilema del tranvía aplicado al auto autónomo, más o menos se plantea, si hay un accidente inevitable, ¿cómo debe programarse el vehículo? Digamos que puede chocar a dos personas que están en la vía, o podría desviarse y chocar con una pared y lleva a un pasajero que le pagó la carrera, ¿verdad?, como si es un taxi. Usted pagó, usted se sube en su Uber autónomo y va ahí. Entonces hay una situación en la que si frena se va a deslizar y va a chocar a dos personas que están en el medio. Entonces tiene la opción de seguir y chocar a las dos personas o chocar con una pared, una de las paredes que le quedan a los lados. ¿Cómo debe programarse? ¿Cuál es la decisión que debe tomar? Porque la decisión que va a tomar se supone que debe estar preprogramada en su diseño. Porque aunque decimos que es capaz, por eso yo pongo en comillas, ¿no?, capaz de tomar decisiones, las decisiones no son autónomas como tales, sino que va a recurrir al código para saber qué hacer. Entonces, pongo en riesgo la vida del pasajero o la vida del peatón que está atravesando la calle. ¿Cómo me manejo con eso? Esa es una de las cuestiones. Dígame, Reinaldo.
Bueno, la utilitarista sería una posible forma de programar el auto. De ahí el debate, porque no hay una sola forma de ver los problemas. ¿Entiendes? Puede ser utilitarista, pero puede ser, no sé, puede ser un kantiano que lo programe. Puede ser un aristotélico que lo programe. Entonces, eso es cómo vamos a decidir, desde qué perspectiva vamos a mirar las situaciones que se van a presentar con el auto autónomo. Ese es uno de los debates. Recuerde que yo le estoy mostrando el estado actual, no las decisiones a tomar. Un momento. Los autores que refieres, Bostrom, Floridi y Russell, ¿son epistemólogos o no? No. Hablabas al principio sobre las diferencias entre lo que es la filosofía y la ciencia. No, era haciendo un paralelismo que estaba por aquello de la normatividad, de lo normativo, que en este caso, en la búsqueda de este autor que estamos viendo, él encontró, bueno, hay algunos que están muy abocados en normar. Es decir, que hay una filosofía normativa en torno a la ética de la inteligencia artificial. Sí, era solo para traer a colación el asunto. Estos señores, los CareBots, el anterior es un... Déjame ver, como eso. Es una imagen de un robotaxi que están en servicio en San Francisco, en Estados Unidos. Y de hecho ya están causando problemas, no en términos éticos realmente, sino en términos económicos, porque los taxistas están protestando. Sí, claro, eso va a caer también al final en una preocupación ética, y ellos han encontrado la manera de anular el vehículo. Entonces hay muchas fotos en las noticias de los taxistas agarran un cono y se lo ponen en el bonete. Como tiene sensores, tiene un obstáculo, no se mueve a ningún lado, no importa dónde lo llamen, no se mueve. Entonces, donde ellos ven uno estacionado, le ponen un cono encima y ahí anulan el auto. Anularon la competencia. Entonces hay un problema real con eso. Así mismo pasa, bueno, no así mismo, sino realmente esto se está utilizando en Japón, ¿no? Los CareBots, y en algunos países desarrollados para cuidar viejitos, para cuidar personas mayores, pero también en hospitales. Porque los CareBots, como máquina, ¿no? Como yo pongo en el celular la alarma que me despierte a las 5 de la mañana, se pone, ¿verdad? Se programa que me recuerde la pastilla de tal hora, la de tal hora y la de tal hora, cuál es, e incluso, ¿verdad? Es capaz de ayudar con ese sentido. Puede ayudar con ese asunto, ¿no? A dispensar las pastillas y esas cosas. Es capaz también, o sea, y no duerme, ¿verdad? No tiene sueño, que a medianoche se despierta uno con un dolor y el robot está durmiendo. No pasa. Esa es una de las ventajas, ¿no? del CareBot. Y puede ayudar a personas también con poca movilidad a moverse. Es decir, que son bastante útiles, pero no están fuera de la polémica. Uno de los problemas sobre lo que se ha llamado la atención es que recopilan y procesan datos personales. Y los datos personales en los aparatos que se conectan a las redes no están nunca seguros. Entonces la seguridad de esos datos es algo que se vive atacando, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Se ve observando sobre eso, y es una de las cuestiones que ha llamado la atención sobre los autores que han pensado el tema. También aparece, ¿verdad? Podría parecer un poquito como que, bueno, al lado de los pelos, pero muchos autores entienden que el uso de CareBots disminuye las interacciones humanas, y eso entonces baja la calidad de las relaciones, puede tener un efecto psicológico en las personas que terminan, digamos que bajo el cuidado de un robot, en lugar del cuidado de una persona. Y al final también, bueno, aquí más el problema de
de la responsabilidad, si se comete un error, si le da la pastilla que no es, si ¿verdad? Como se rayaban los CD antes, le dan muchas pastillas de la misma, una sobredosis, ¿quién se hace responsable de esa situación? ¿El fabricante, el usuario o el robot? Son cuestiones que se está, ¿verdad?, reflexionando en torno a eso. Aún así, nosotros, ¿verdad?, no hemos llegado todavía aquí, a la parte donde nos vamos a detener un poquito más. Que es la IA para la ética, ¿no? La intervención del ser humano en su calidad de sujeto moral. O sea, utilizar inteligencia artificial para asistirnos en la toma de decisiones, o incluso en algunos casos se defiende que se tome la decisión. O sea, no me ayude, dime qué hacer, toma tú la decisión. Y eso tiene una justificación racional. El uso de asistentes morales, por llamarle de algún modo, ¿verdad?, se justifica porque la inteligencia artificial no tiene las limitaciones de la racionalidad natural que tenemos nosotros. Entonces, se construye sin la barrera de la racionalidad y se supone que son más libres de sesgos humanos. Son más libres de sesgos que cualquier humano, más bien. Entonces, hay dos razones prácticas también que se suelen aducir, ¿no?, que son dos argumentos. El primero es que el mundo actual es altamente complejo. Está interconectado, tenemos desafíos colectivos sumamente difíciles de coordinar, y a eso se le puede sumar la infoxicación de la que hablaba ahorita, ¿no? Tenemos muchísima información, y entonces se entiende que la inteligencia artificial puede ayudar a navegar en esa creciente complejidad y entonces ayudarnos a gestionar y a tomar decisiones cada vez, digamos que moralmente mejores, bajo la reflexión que hacía ahorita, ¿no?, de la ética, la división entre ética y moral, o sea, dentro de los reglamentos propios de una sociedad, a tomar mejores decisiones morales. Tal vez no nos ayudará con la ética, pero sí con la moral. Dígame. Bueno, desde ahorita quería señalar el asunto del sesgo de los datos. O sea, estamos hablando de entrenamiento, ¿verdad? ¿Con qué datos se entrenan? Bueno, posiblemente con los datos que están disponibles. Y los datos que están disponibles en la realidad no están sesgados. O sea, no hay discriminación, por ejemplo, en algunas sociedades. Vamos a caer ahí. Vamos a llegar ahí. Pero también en ese mismo orden, lo de la moral. O sea, usted habla de la moral. Sí, que no es la definición buenista. Si estuviera resuelto en toda la sociedad, entonces en ese sentido estuve leyendo sobre los autos que se entrenarían de acuerdo a la sociedad, porque hay sociedades donde se valora más a un anciano que a un niño, y hay sociedades donde se valora más a un niño que a un anciano, y así sucesivamente. Y hay otras en las que se valora más a una vaca que a un niño y a un anciano. La India. Chocamos la vaca al niño o al anciano. Un auto que me mate a mí, yo no me monto. Pero vamos a llegar un poquito más adelante, ¿no? Ahí. Entonces, la primera razón era esa, ¿no? Que la complejidad, ¿no?, que existe en el mundo es mejor, más llevadera si tenemos un asistente electrónico capaz de ver factores que nosotros tal vez no podríamos ni pensar. Y además tenemos una deficiente psicología moral, dicen algunos autores. Es decir, nosotros tenemos unas deficiencias que están condicionadas por la biología. Hay rasgos que se forjaron evolutivamente en el Pleistoceno, es decir, como cerca de aquí, hace 10.000 años, y que se entiende que deben ser, si no superados, al menos mejorados o trascendidos, ¿no?, con la mejora que propiciaría la potencialidad del uso de la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones.
Esto se fundamentan en hallazgos recientes de las neurociencias que, ¿verdad?, demuestran que todavía tenemos esos rasgos y que entonces justifican el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Entonces, hay un ejemplo adicional que yo quiero compartir con ustedes sobre estos avances. Es una propuesta. Aquí tengo el artículo para los más curiosos. El artículo se llama Artificial Intelligence, a Socratic Assistant for Moral Enhancement. Fue publicado hace ya 4 años y es la idea de crear un bot que simule ser Sócrates y que usted consulte con él cuando tenga que tomar una decisión. Entonces, con preguntas y respuestas, ese Sócrates virtual le ayudará a usted a aclarar su mente y a tomar decisiones. Entonces, ahí está, el modelo se creó, el modelo está propuesto, no se ha llegado a desarrollar, pero hay literatura suficiente para hacerlo. Y yo creo que ahora tenemos la potencialidad también de hacerlo con los últimos desarrollos de inteligencia artificial generativa, que me imagino, ¿verdad?, en ese momento no se tenían. Entonces los autores, Francisco Lara y Jan Deckers. Francisco Lara es un profesor español que se ha dedicado a la filosofía de la inteligencia artificial y tiene muchísima producción en ese sentido. Proponen ese modelo y ellos dicen, bueno, no es que va a tomar decisiones por sí mismo, sino que ayudará en ese tipo de decisiones a través de preguntas y respuestas, de razonamiento. Incluso en el modelo prevén alertas, porque no es un chatbot. Habría que ver cuál sería cómo se integraría, ¿no?, con el ser humano, no sé si a través del celular, para tomar en cuenta digamos que las circunstancias y mandar alertas y ayudar a tomar las decisiones, pero también aprendería contigo. La idea no es que solamente te oriente, sino que aprenda incluso cuáles son tus propios valores, qué valoras más y cómo ayudarte a tomar decisiones en ese sentido. Finalmente, ante esas propuestas, vamos ahí a caer a lo que decía ahorita el profesor Eulogio, ¿no? También se ha llamado la atención sobre 3 riesgos que se podrían estar corriendo, ¿no?, con el desarrollo de una inteligencia artificial que asista a los seres humanos en la toma de decisiones. El primero, y sobre eso hay literatura, el riesgo por el problema del pluralismo axiológico, que es lo que mencionaba. Vamos a hablar un poco ahora sobre eso para aplatanarlo un poco más. El riesgo de la inevitabilidad y el riesgo de la atrofia moral. Lo del pluralismo axiológico es el hecho de que, como ya se adelantaba Eulogio, las sociedades no valoran del mismo modo las mismas cosas. Y entonces ahí está el desafío. ¿Cómo deben programarse las máquinas de acuerdo a esa diversidad axiológica? No es lo mismo un robot programado por un pakistaní en Pakistán que uno programado por un haitiano en Haití. O sea, no se valoran las mismas cosas del mismo modo. O sea, ahorita en el dilema de a quién atropello, imagino yo, ¿no?, que un pakistaní hay una mujer y un hombre. Atropella a la mujer, que vale menos.
socialmente. Pero con lo positivo, ¿a quién salvo? Con lo positivo, la formulación, ¿a quién salvo? Es que él no puede salvar a nadie. Pues ese sería el otro robot, el que lo carga y lo quita, ¿no? Este solo atropella. El carro no salva a nadie. Entonces, aquí, de este lado del mundo, lo veríamos de un modo diferente, ¿no? Y algunos dirían que atropelle, algunos estarían de acuerdo con el pakistaní, y otras estarían de acuerdo con el que atropelle al hombre, supongo yo. Pero no, en términos generales, no será la misma valoración. Es lo que queremos llamar la atención, ¿no? Porque son sociedades distintas con valores distintos. Entonces hay un pluralismo axiológico que se debería ver antes de desarrollar el taxi que ya están dando en San Francisco. El segundo riesgo, que es el riesgo de la inevitabilidad, es algo que ha llamado la atención de muchos de los autores que han trabajado el tema, y hace referencia a la creencia de que la automatización es inevitable. Y yo tengo amigos así que dicen, esto es inevitable, esto es inexorable, esto no lo detiene nadie. Y dice, espérese. Puede ser que avancemos en esa línea, pero avancemos con cautela, porque podemos ver, como intenté listar aquí, ¿no? Eso es una visión simplista y hay que ver las alternativas, los diferentes grados de intensidad, o sea, las diferentes posibilidades, las diferentes aristas, los diferentes factores que pueden confluir antes de, simplemente por el hecho de creer que es inevitable, pues le damos rienda suelta a las automatizaciones. Y eso es sobre todo las automatizaciones, pero incluye también, ¿verdad?, la automatización de la moral. Y la automatización de la moral, a su vez, lleva ya con esto cierro, a un último riesgo que es el de la atrofia moral. Es el problema de acostumbrarse a utilizar máquinas para que decidan por nosotros, tanto que al final no sabremos decidir. Perderíamos, no es una afirmación, es un riesgo, una posibilidad. Porque para darnos cuenta, en términos científicos, tendríamos primero que probar, ¿verdad? Y someter tal vez a algún grupo social a ese desarrollo por un tiempo. Pero la advertencia es que eso puede llegar a suceder de ese modo. O sea, nos acostumbramos a tomar decisiones, o no a tomar decisiones, sino a que una máquina tome decisiones por nosotros, de manera tanto que terminamos no pensando en nosotros. Yo tenía un estudiante en estos días que le decía, cuidado con GPT. Porque vemos tan bonitas las cosas que nos dice que no queremos ni tocarla. Y esa es la respuesta que ponemos, la respuesta que le mandamos al profesor. Pero al final no está pensando usted. Y ya sucede con el GPS. Ah, sí, a mí me sucede con el GPS. O sea, yo no me pierdo de aquí a la casa. Porque yo creo que aprendí a ir antes del GPS. Pero yo dependo prácticamente del GPS para ir a cualquier lado. O sea, es mucho el esfuerzo que tengo que hacer cuando no estoy utilizando el GPS para moverme. Y entonces eso de algún modo también le da algo de razón a algunos le llamarían a estos filósofos pesimistas de la inteligencia artificial. Pero yo entiendo que ese es el papel del humanismo, ¿no? Llamar la atención sobre esas cosas, es evitar cegarse en cualquiera de los bandos. Porque si bien es cierto que los avances tecnológicos tienen muchísimas potencialidades positivas, no menos cierto es que hay que criticarlos, hay que mirarlos, hay que ponerlos en la balanza y ver, como anunciaba ahorita, ¿no?, con Floridi, ver cuáles son los riesgos que estamos corriendo con esos desarrollos, con la automatización, con la inteligencia artificial, con cualquier tipo de avance. Había una pregunta allá atrás. Y ahora todos pueden hacer sus preguntas, porque yo creo que ahí sí, yo cierro la parte expositiva. Bueno, me llamó mucho la atención cuando usted habla de la posibilidad de tener a un software, una IA, para que tome decisiones morales. Entonces, si es posible programar a una IA para que tome decisiones morales y funcionando como el deep learning, que es el autoaprendizaje de la máquina,
Facebook y sea registrado sesgos en la inteligencia artificial cuando no se explica cómo estudia una población. O sea, pensando en eso, en programar una máquina para tomar decisiones morales, nos arriesgaríamos, o me quedo pensando, ¿será posible que desarrolle la máquina con una agencia moral? Eso ya cae en el campo, para mí, en el campo de la especulación. Eso es lo primero. O sea, cuando hablamos de máquinas que aprenden, es un aprendizaje entre comillas, ¿no? Puede obtener datos, asimilarlos, conectarlos con otros, con algoritmos y con fórmulas matemáticas, pero no está teniendo una conciencia de lo que está haciendo y de lo que está teniendo. Desde mi punto de vista, yo creo que no, pero estamos especulando, ¿no? Yo no puedo aventurarme a decir, no puede desarrollar agencia moral. ¿No estaría sobrevalorada la inteligencia artificial en función de la mayoría de las cosas? Y sobre todo el tema que estamos debatiendo sobre la ética y la moral, porque hasta qué punto una máquina tiene conciencia, hasta qué punto tiene autonomía, si es un programador quien le está insertando su sistema de valores, le está insertando, y ahí viene el sesgo humano. Cuando una máquina toma la decisión, la está tomando ella, o le está tomando su programador. O sea, sería tan difícil de entender que si una pastilla tiene veneno, no es a la pastilla que vamos a judicializar, sería quien la creó. No sé si con la inteligencia artificial ya se llegó a tal punto de que ellos mismos pueden reprogramarse y tener una elección. En el marco jurídico se habla de un autor intelectual, por ejemplo, y un autor material. No sé hasta qué punto eso se podría aplicar al tema de la inteligencia artificial, pero yo creo que sí, que hay, desde mi punto de vista, me gustaría saber de usted, yo creo que hay una sobrevaloración. Para mí el ChatGPT, la diferencia entre Google y ChatGPT es que él te busca más rápido y te lo organiza más fácil. Lo que tú encontrabas con miles de respuestas y te lo organiza más fácil, eso es lo que yo pienso. Porque se le están atribuyendo Y más atrasado, ¿verdad? Porque en Google lo puedes buscar en tiempo real y en ChatGPT hasta el 2021. Inclusive hasta ahora la versión que uno puede tener del ChatGPT no te busca en línea. Yo creo Bueno. que se está No, bueno, habría que ver lo de la sobrevaloración, ¿no? Desde qué perspectiva, pero en términos filosóficos, como lo estamos viendo aquí, no es que le estamos dando ningún tipo de valor, digamos que más allá del hecho de que está ahí, de que es un fenómeno, de que existe y que entonces amerita que le pongamos atención. Yo no sé si en términos económicos, en términos de popularidad, en términos sociales, posiblemente se está sobrevalorando. Pero yo entiendo que no está mal que le pongamos atención temprana. Y de hecho se le ha puesto atención temprana cuando hemos visto que desde 2014 se ha empezado a llamar la atención sobre cómo debe desarrollarse, y mucha de esa literatura que se escribió previo a los desarrollos actuales de inteligencia artificial fueron acogidas entonces por organismos, ¿verdad? Que se supone que buscan de algún modo concertar, encontrar las mejores formas de resolver las cuestiones de las diferentes naciones que la conforman, como la UNESCO en este caso, y tomaron esos ejemplos. Significa que sirve de algo, que veamos el fenómeno, que lo ataquemos, que lo pensemos, que racionalicemos, que critiquemos y que intentemos normar, aunque en algunos casos no nos hagan caso, ¿verdad? Porque yo decía ahorita, con un poco de ironía, así debe programarse antes del desarrollo el auto que ya está en San Francisco. ¿Usted recuerda la incertidumbre del nuevo milenio, ¿verdad? El pánico del nuevo milenio? Sí, estamos en una situación similar. Pero, bueno, algunos autores entonces actualmente están proponiendo eso, la creación de un organismo, no sé si se puede llamar colegiado en este caso, de naciones, una especie de Naciones Unidas para la inteligencia artificial, por el asunto de la competencia. Dentro de las propuestas de la UNESCO está la accesibilidad, la transparencia, y es transparencia en el código, transparencia en los valores
que se le insertan, por supuesto, pero esa transparencia pone en riesgo la economía de los países que lo desarrollan. Entonces, teniendo en cuenta esa problemática, algunos autores han dicho, bueno, pero tenemos que resolver de algún modo. Tal vez de esos mismos que entienden, ¿no?, la inexorabilidad de la automatización. O sea, esto va a suceder contigo o sin tigo. O sea, va a suceder estés de acuerdo o no. Entonces, mejor vamos a ver cómo establecemos un organismo que sea capaz de ayudarnos a mirar el asunto de manera crítica y digamos que los secretos están ahí, la cámara de los secretos. Los secretos están ahí y nadie entonces pues como que tiene ventaja sobre el otro. Pero eso es una... De hecho, por ahí va un poco también la carta de Elon Musk y compañía. La carta a la que se unió Elon Musk. Y eso es una poesía, ¿verdad? Sí. Es un poema. Sí. Es una desiderata. Sí, porque ¿quiénes son los que han desarrollado la inteligencia artificial más poderosa que tenemos ahora? Norteamericano y chino hasta ahora, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Se van a sentar los chinos y los norteamericanos en una mesa a ponerse de acuerdo en eso. Esa es la propuesta. Como propuesta está bien. Esa es la propuesta. Pero lógico, también es un cinismo que los propios que están desarrollando la tecnología sean los mismos que están diciendo esto no lo puede para nadie, porque son ellos mismos que están creando eso. O sea, como que es la propia tecnología que se está creando. No son ellos. Y no son ellos los que están aportando fondos para que eso se desarrolle. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que Marisela... Sí, yo tomo en cuenta lo que usted decía ahorita acerca de la evasión civil ante los fallos de estos robots. No hay una responsabilidad, ni siquiera el fabricante. Vamos a buscar el programador, pero ¿qué tal si este programador ya murió, no está aquí? O sea, en el fondo de todo esto... Sí, porque duran más los robots que los humanos. Sí, entonces yo lo que veo detrás de esto es como una evasión. Entonces hay un lenguaje detrás de esta inteligencia. Si son capaces estos robots de producir cansancio, estrés y demás, hay un lenguaje, están los iones, los cationes, estos electrolitos que van a repercutir en nuestros cerebros. ¿Hasta dónde va a llegar esta carga de energía tanta positiva y negativa? Bueno, ya eso en el plasma se resolvió, 100 años luz. Ahora mismo en cuestión de segundos, los iones y los cationes llegan de una vez al plasma. Y gracias a estos señores, a los robots. Pero me parece en el fondo que es una evasión civil. Bueno, con relación a la muerte del programador, para darle un nombre, ¿verdad?, al caso, recuerden que los robots no lo desarrolla un hombre, una mujer, una persona sola, sentado ahí en la habitación y desarrolla 200.000 robots y los vende. Estamos hablando de compañías con muchísimos accionistas que tienen, en términos legales, tienen una personalidad jurídica y difícilmente una compañía desaparezca primero que el robot que construyó. Especialmente ahora, ¿verdad?, con esto de la obsolescencia programada y demás. Y que además, ¿no?, se suelen relevar en ese sentido. Entonces, si la responsabilidad debe caer sobre el autor intelectual, como le llama Noel, el autor intelectual siempre será la compañía que lo hizo. Y además, podríamos, exigir también garantías de parte del Estado. Desaparece la compañía, ¿quién se hace responsable de estos pájaros que andan en la calle, como dice el dominicano común, de estos animales que andan en la calle, ahora sin nadie que responda por ello, por lo menos el Estado? Entonces, digo yo, ¿no?, siendo atrevido. Había por aquí. Bueno, yo voy a hacer una observación, que yo veo que lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, en cierto modo no permite crítica. Si uno observa la mayoría de de la programación que contiene, no te deja hacer crítica. Si tú vas a hacer un mensaje ofensivo, por ejemplo, a ti, Santana, pues ya mi opinión es censurada por Instagram, por Twitter o lo que sea. Si de una vez te dice, esto es un mensaje ofensivo, algo así. Entonces, ya no admite crítica por parte de una gente
que piensa, sino que el robot te dice, no, esto no es aceptable prácticamente. Sí, Es un aspecto que yo veo. sí, es cierto. Yo traía un ejemplo que tenía que ver con esto de las redes sociales y los robots que supervisan, ¿no? Eso, el cumplimiento de las normas de las redes sociales. Porque con respeto yo puedo hacer una crítica, pero ya hoy en día ya no te admite prácticamente. Bueno, esa es una, por ejemplo, de las deficiencias de esos robots que, por lo visto, no están utilizando, digamos que la última tecnología de inteligencia artificial generativa, que no es capaz de algún modo, extraer el contexto de una idea. Porque lo que censuran, por ejemplo, los robots de redes sociales, hasta donde sé, son palabras. O sea, si hay gente que te pone este M41D1T0, N3GR0. Lo escribo en la pizarra, porque después no nos censuren a nosotros. O sea, estoy diciendo este negro, pero lo está maldiciendo previo. Pero lo escribe y a ese no lo censura. Exactamente. Pero cuando ya tú pones la palabra, pues ya te... Eso pasa, dígame. Perdón. Sí, concluya. Para concluir. Otro detalle también importante que aquí tenemos que tomar en cuenta es las corporaciones en realidad, al igual que el Estado, forman una coalición para, en cierto modo, beneficiarse. ¿A qué me refiero? Para que pongan. Tú observas el Estado o el Estado como tal, y el Estado no se preocupa en sí por ir más allá de lo que está sucediendo en el mundo, sino que se limita, que siempre soy crítica de esa parte, si nos tocan los que toman decisiones, los congresos, los municipios, lo que sea, pues muchas veces son personas que tienen un nivel muy limitado de lo que está sucediendo en el mundo, y cuando vienen a aprobar cuando vienen a enterarse de lo que está sucediendo, ya es obsoleto. Entonces, esa parte, el Estado no se preocupa mucho por eso, además que los empresarios o las grandes corporaciones solamente están enfocadas en generar riqueza, más nada, y eso es muy común y nosotros estamos conscientes de eso, pero nosotros como ciudadanos, ¿cuál es el papel que deberíamos jugar ahí todos? Bueno, yo no sé si estoy simplificando mucho el asunto, pero en términos políticos... Por ejemplo, nosotros como tal, nosotros estamos aquí ahora mismo, pero como personas críticas que podemos ver aquí, porque estamos interesados en la filosofía, es decir, ¿cuál sería nuestro papel para empoderarnos y salir a decir cómo deben o qué aporte podemos hacer para que las cosas empiecen a cambiar para la sociedad? Una buena pregunta. Si le digo que yo sé lo que debemos hacer, cometo un pecado filosófico. O sea, es una buena pregunta que motiva la reflexión. Yo podré tener una idea de qué podemos hacer, pero yo prefiero que pensemos en esa línea. Ahora bien, hay que recordar que usted dice, bueno, el Estado no se preocupa. El Estado es una maquinaria que la mueve regularmente un gobierno. Los gobiernos están compuestos por partidos políticos, que nosotros llevamos con nuestros votos a manejar al Estado. Por ahí hay una respuesta, ¿no? Hay que votar inteligentemente. Porque no hay opciones nunca desde nuestra opinión. No, bueno, entonces propongámonos nosotros. Propongámonos nosotros. Pero no, por eso decía ahorita, no sé si estoy simplificando mucho el asunto. Yo prefiero dejarlo ahí en la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, pequeñitos, frente a este gran problema? Porque uno diría, por ejemplo, yo de mi opinión soy consciente, pero quizá dentro de un pequeño grupo donde nos encontremos te das cuenta que generamos un caos con cualquier... Bueno, uno realmente en esos casos aporta, ¿no? Desde su espacio, ¿no? El grano de arena que pueda aportar y que sea capaz de aportar. Nosotros, por ejemplo, aquí ya estamos motivando la reflexión en torno a la inteligencia artificial y por ejemplo, ese tipo de preguntas, me imagino que a más de uno nos deja inquietos y pensando sobre eso y ya a partir de mañana empezaré yo a recibir artículos para Litera Nova proponiendo cómo se resuelve el problema, estos problemas relacionados con la tecnología en un país en el que no se le hace caso. Justamente es una pregunta.
pensando lo más racionalmente posible, ¿debería tener la inteligencia artificial algún límite? Y de tenerlo, ¿cuál entiende usted que debería ser de alguna manera ese límite? Bueno, los límites, de algún modo ya lo hemos esbozado. Yo he tratado de mantenerme al margen de la discusión para mostrar el debate, mostrar la discusión, porque creo que es mucho más productivo, mucho más fructífero y mucho más acorde con el carácter filosófico. O sea, la filosofía evita adoctrinar, invita a pensar libremente. Entonces, cuando una persona que está aquí de este lado, de algún modo investido de cierta autoridad, emite el juicio, de algún modo condiciona ¿no?, al que está sentado de aquel lado. Yo por eso trato de manejarme solamente ahí como el presentador del debate. O sea, el filósofo no se compromete. El filósofo se compromete, así se compromete él, pero no el profesor de filosofía no predica en el aula. Eso es otra cosa. Como filósofo usted tiene una postura, usted la defiende, pero en el aula usted es un profesor de filosofía, usted es un motivador del razonamiento, del pensar racional, no un predicador. Son cosas distintas. Entonces, que pedirle como a GPT, a partir de este momento conviértase en filósofo. No, claro, haga una pregunta así. Entonces ahora respondo. Sí, ahora respondo. Los límites están ahí. Pero filósofo griego, los griegos. Lo que presentábamos, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, el pluralismo axiológico, es decir, como traía Noel la colación y Catherine también, los programadores están cargados de valores. No el programador, el sujeto, sino incluso la propia compañía, que es la que dictamina, la que dice, bueno, a nosotros lo que nos interesa es esto. Estos son nuestros intereses. Entonces, insértale nuestros intereses a ese robot. Ha habido casos con Alexa, por ejemplo, ¿no?, que ha estado grabando conversaciones privadas. ¿Para qué? Bueno, porque en la conversación, lo que nosotros estamos hablando en casa, uno dice, bueno, ya hay que cambiar la nevera. Entonces ya Amazon sabe que te tiene que poner un anuncio de nevera. ¿Entiendes? ¿Y quién programó eso? No fue un tipo que dijo, escucha, no, hay una decisión de parte de ¿verdad?, los agentes morales en este caso, para ese asunto. Entonces los límites deberían ser eso, ¿no? Tener en cuenta el pluralismo axiológico y ojalá, y la poesía que decía Eulogio ahorita, ojalá eso fuera posible, tener un organismo que regule. Pero eso no, por ahora parece que no lo es. Vamos a esperar que él termine. De manera muy sencilla, yo diría que si me preguntaran a mí, el límite lo pondría justamente en la dignidad humana, o sea, que no afecte, que la inteligencia artificial no llegue al punto en el cual la dignidad humana sea inferior al aparato. O sea, que la máquina de alguna manera tenga ese límite. Bueno, ese es un límite. Pero es un poco difícil, es complejo, porque los desarrolladores, y como se observa ahora, por ejemplo, en la guerra, los drones kamikaze se lanzan y importan lo que haya por ahí. O sea, que ahí la dignidad de la gente no, que la guerra eso no tiene sentido. Pero yo diría, mi límite desde mi punto de vista sería la dignidad. Anteponer la dignidad humana. Desde la óptica muy occidental, porque la dignidad humana, diríamos, es el centro del derecho y de alguna manera hasta de la misma filosofía a lo largo de la historia. Y un concepto bastante problemático, ¿verdad, Eulogio? ¿Usted iba a hacer una pregunta? No, yo pensé que te lo iba a hacer. No, adelante. La definición de dignidad humana, porque es un concepto como que partimos de la idea de que todos estamos de acuerdo en qué es la dignidad humana. Entonces, y como usted bien lo dijo, cada cultura podría tener una idea distinta de dignidad humana. Es un concepto metafísico, evidentemente, ¿verdad? El cristiano diría que la dignidad humana viene dada por el hecho de que Cristo se hizo hombre. Pero, ¿y el que no es cristiano?
sea, hay un fundamento realmente racional para definir el concepto de dignidad humana. Para mí la definición llevaría al plano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me quedaría en esa parte. En el sentido de que todos los países de alguna manera van a adoptar, incluyendo los países musulmanes, que tienen una diferencia axiológica importante en muchos aspectos con nosotros, de este lado del mundo. También los países que son del área de izquierda, diríamos, lo llevamos al plano político, de la área de izquierda, también los del área de derecha. De alguna manera hay cierto consenso, ¿verdad? A un pequeño consenso, digamos, un pequeñísimo consenso, en el sentido de que la dignidad humana es que no debe torturarse a la gente, que hay algunos aspectos que son, digamos, que nos pudiéramos poner de acuerdo en ese sentido. Pero ahí el problema es que esas limitaciones no están en la mayoría de los seres humanos. Yo creo que los límites de la inteligencia artificial estarían condicionados a los límites de sus programadores. Si no están en ellos, entonces... Exacto. Bueno, nosotros, o sea, es mucho lo que podríamos especular al respecto. Hay ciertos límites porque hay cosas que no se pueden hacer, que están prohibidas, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, por ejemplo, la producción de humanos. Por eso sería... La producción de humanos no se puede. El problema está ahí, ¿no? Que se prohíbe, pero las cuestiones que se prohíben se transgreden. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de una herramienta biológica que se llama CRISPR-Cas9, CRISPR, ¿verdad? Que está prohibido que se use porque es una edición genética que todavía no conocemos las consecuencias que pueda tener en los humanos. Y hubo un chino, eso como es una editora genética, que agarró y editó los genes de unos embriones y nacieron unas trillizas que son inmunes, ya hace cuántos años de eso, ya hace 10 años o más, hace más de 10 años, que son inmunes al VIH, pero todavía no sabemos, ¿verdad?, cuáles otras cosas trae esa situación. Y él lo hizo estando prohibido. Exactamente. Estando prohibido lo hizo. Y todavía sigue prohibido, ¿no? Lo trancaron, ¿verdad, profesor? Yo creo que está preso, pero ya hizo su experimento con humanos. Ya está hecho. Yo quería, con relación al tema de la atrofia moral, no tan solo pienso yo que perdamos la decisión de la capacidad de tomar decisiones, sino que de manera irresponsable decidamos no tomar esas decisiones. Es más fácil cuando hay un conflicto delegar en la máquina, delegar en una máquina. Entonces no es solo porque no podamos hacerlo, sino que simplemente llegamos al punto en que no queramos, realmente no queramos hacer. Entonces, con relación a las normativas, en ciencias muchas veces nos pasa que la normativa va 3 pasitos detrás de la innovación. Entonces, aun cuando se hacen leyes y se hacen acuerdos, cuando se hacen esas normas, siempre se deja una brecha, porque la ciencia puede ir más allá a la potencialidad, a lo que se puede prever que se puede hacer hasta el momento. Entonces, yo pienso que eso como que era esos riesgos. Yo no me imaginé, en el caso de nuestro curso, que se podía delegar en una máquina, que existía ese horizonte de que una máquina dictara nuestra ética, y no estoy atenta. Bueno, y se está trabajando en eso, se está trabajando seriamente en eso, ya en términos de desarrollo. A nivel jurídico hay países que lo aplican. De hecho, sí. Ya hubo un robot abogado que defendió un caso. Lo que ella dice que está aterrada. Yo lo que diría es que lo único que se le está cambiando, se está haciendo el tránsito de que sea la religión, en cierto caso, que te dicte lo que es moral a que ahora lo realice una máquina. Porque si nos damos cuenta, mucha de la moral que nosotros tenemos, ¿quién es que la dice? Una religión, la misma cultura que va creando unos valores, pero muchas veces nuestras acciones ¿a qué responden? A ese conjunto de valores, de creencias que nosotros tenemos y que damos como válidos. Si somos cristianos, para nosotros eso tiene esa validez, pero si somos musulmanes tiene otra validez. Es decir, que yo creo que el problema no es nuevo. Aquí la novedad es quién ahora vas a dictar.
ante un ¿Quién dicta? dicto, mira, ante un hecho, ¿qué tengo que hacer? Es decir, yo soy creyente, yo debería hacer esto, pero el Evangelio me manda a hacer esto. Sí, Es decir, es lo que considero, es como, con esto cierro, es como la discusión del transhumanismo. Llegará el momento en que la tecnología nos va a perfeccionar y vamos a llegar a lo que ya es la inmortalidad. Simplemente lo que está haciendo la tecnología, que se está trasladando la promesa de inmortalidad en las religiones, ahora a la tecnología. Yo lo veo desde esa perspectiva. Ese es el enfoque que le doy. Yo creo que lo nuevo aquí es la tecnología, pero ya nuestras acciones responden a ese conjunto de valores. Una postura interesante. Vamos a tener 2 intervenciones más, porque como no habrá receso, ¿verdad? Hacemos los plickers, la evaluación la evaluación ya del desarrollo del curso como tal, que son 2 cosas diferentes, para ir cerrando. Entonces, levanten la mano ahora para que se anoten. Esas 2 bueno, ok. Pero ella quiere responderle, entonces ahí sí, ¿verdad? Catherine, ¿cómo es el? ¿Usted me dijo? Yamiris y Reinaldo. A mí no me enseñaron a contar bien. Tu idea me parece fabulosa, porque el razonamiento me parece muy largo. Pero fíjate que tú vas a idear un robot que va a decidir por todo. Cuando tú tomas una decisión de manera particular, tú lo haces es individual. Pero si yo te hago un taxi que va a decidir por todos, y las sociedades no son tan homogéneas, entonces las sociedades son heterogéneas. O sea, por ejemplo, en la misma sociedad dominicana tú tienes católicos, tú tienes cristianos, hay que son agnósticos. Entonces tú vas a desarrollar aparatos que vas a decidir por todos. Se habló de la pluralidad axiológica, se contempla eso, dependiendo de una cultura a otra. dependiendo de la cultura. Una cultura tú tienes cierta pluralidad. Sí, exactamente. Es lo que el sistema Exactamente. neoliberal ha creado, el sistema universalismo y todo. Bien, Catherine. Bueno, me llamó mucho la atención la persona que presenta y también su postura de favor de la tecnología. Porque a veces me llama la impresión de que la tecnología se nos sale de las manos y debe evolucionar. De hecho, está evolucionando a un ritmo tan rápido que no nos vamos a dar cuenta de los cambios que causan la sociedad. Pero sí lo podemos tener en cuenta. Cada vez que aceptamos o que hacemos una mejora en la tecnología, somos capaces de la sociedad, baja la sociedad y la sociedad la asimila paso a paso. En el nivel que estamos ahora de desarrollo de tecnología, todavía nos falta un largo camino para llegar a la inteligencia artificial general. Yo creo que eso lo mencionaba el profesor. Eso quiere decir que de aquí a que seamos capaces de enseñar una inteligencia artificial que realmente sea capaz de tomar decisiones, no vamos a dar cuenta. Vamos a tener unos años que van a ir tomando decisiones y la sociedad tiene la responsabilidad de mirar y criticar si no se da cuenta. Igual que todo pasa con la religión. La religión no se formó de hoy para mañana, sino que a medida que la sociedad se va transformando, la religión se va transformando. Y yo tengo mucha fe en que cuando vayan bajando los avances de la inteligencia artificial, se van a ir regulando con aceptación o rechazo de la sociedad. Tiene mucha fe. Tiene mucha fe, Catherine. ¿Catherine es tecnofílica o tecnofóbica? Con una objeción de que son finalmente las empresas, si lo que produce Y no es lo que se impone al final. Exacto, y son también lo que dan las directrices, ¿no? Es lo que va a establecer. Yo señalaba que sería bueno que ya que ella mencionó inteligencia artificial General. sí, ella dice que cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, Se metió, trajo uno nuevo, ¿verdad? Trajo un concepto nuevo. Adelante, sí, le toca. No, adelante. Ya. La inteligencia artificial general es una inteligencia capaz de emular todas las funciones del ser humano. Hasta ahora se ha desarrollado una inteligencia artificial que es capaz de emular una o dos bases de conocimiento del ser humano. Por ejemplo, habilidad lingüística. Pero no es capaz de conjugarla a todas esas áreas cerebrales, de los datos cerebrales del humano, no es capaz de combinar la misma. O sea, un cerebro humano, pero de circuitos. El cerebro, pero todavía tenemos solamente, básicamente, dominadas las partes lingüísticas. Ya es creativo. No. Bien, Yamiris. Yo creo que a la hora de que, como de hecho ya tenemos acceso a todo, en cierto modo no tan general como dice ella, pero sí estamos acercándonos a lo general.
creo que tenemos, todo el que tenemos la capacidad de pensar y razonar, reflexionar y hacer crítica. La tecnología tenemos que irla llevando, es decir, un equilibrio, es decir, la toma de decisiones inteligentes a la hora de hacer. Por ejemplo, algo simple que podemos hacer, que tú hablabas del asunto del mapa de Google, cuando le ponemos la dirección y nos vamos como si nada. ¿Y por qué no hacemos un ejercicio y fijamos lo que son las calles, por ejemplo, para más o menos desconectarnos un poquito de lo que es la tecnología, a ver si aplica? De hecho, yo lo hago. Cuando yo viajo trato de usar los mapas, y los mapas que dan en los ayuntamientos de cada país o lugares donde los puedo, o los kioscos. Entonces, yo trato de utilizar los mapas porque me ayudan a pensar. Sí, hay un ejercicio. Entonces, rompo un poquito con lo que es la tecnología en mis manos. Y yo creo que me funciona a mí de lo más chévere. Sí, Creo. bueno, es un buen consejo. Lo que pasa, a mí la intuición no me sirve con los tapones. Yo voy por aquí y digo, por aquí siempre está vacío. Y, uf, un tapón. Entonces, es buena la idea de usar un mapa, pero cuando no tenemos prisa. Después el último era Reinaldo, ¿verdad? No, decir que veo que estos avances son una forma y una necesidad del ser humano dejar de tomar decisiones, es decir, de ir poco a poco dejando de ser libre en términos arteanos. El maestro Lorio decía algo ahorita que llamó... O sea, ¿cómo es? Repite ahí. O sea, dejamos de ser libres porque la inteligencia artificial toma las decisiones. Ahora llego allá. Ah, por favor. Decía que el maestro Lorio dijo algo interesante, y es que yo no me subo en un auto que me pueda matar. Entonces la responsabilidad de un auto que yo ando, primero es protegerme a mí. Claro, protegerme a mí. Entonces lo que quiero decir es... Si ellos quieren que se venda, claro, a quien lo ponga. Ok. Sí, claro. Entonces, como mencionaba esta parte, no es una forma de evadir la responsabilidad de mi accionar. Es decir, yo como sujeto no me estoy apoyando en la inteligencia artificial, ya sea en el auto o en otra, para yo no tener esa responsabilidad de cómo actúo en la sociedad. Eso lo estamos viendo en Hollywood, como los actores están en huelga porque están utilizando su consentimiento, su privacidad, están evadiendo su privacidad también. Y hay huelgas por eso. Ya se emula la voz, pero también ya, si se emula la voz, no me deje eso entrever a mí que ellos le van a emular los gestos, la imagen, exactamente, y ya ellos van a ser desechados. Se ha hecho ya, de hecho. De ese mundo de Hollywood. Sí, sí, se ha hecho. Paul Walker actuó en una película después de muerto. Y hay el de Forrest Gump, ¿cómo se llama? No, Ajá. la serie de ahora de Black Mirror Ajá. trajo unos capítulos en la última temporada que va dirigido a eso, precisamente, pero es más profundo de eso. O sea, de que el actor desaparece, simplemente firma el contrato para prestar su voz y su imagen. Entonces, la idea es, de estilo Netflix, ¿verdad? Hay un programa para cada usuario. O sea, no es un programa general como la serie de Netflix, ¿verdad? Todos vemos la misma serie, Vikingo, todo el mundo vio la misma serie, los mismos capítulos. Ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya no son los actores, y esos escenarios se hacen por computadora, entonces como ellos saben cuáles son los gustos tuyos, hay una serie hecha para ti, para el perfil tuyo, una para ti y una para ti. Con los mismos actores, entre comillas, con los mismos actores. Lo mismo está pasando ahora con las redes sociales, que el día pasado yo le decía a una persona que yo sé que del partido de gobierno, oye, ¿cómo usted ve la situación? Dice, no, excelente, total, viento en popa, reelección, eso es casi seguro. Digo, ¿tú estás viendo lo que? No, porque esto se está acabando. Yo abro mis redes y es todo fuego.
Pero dice ya no, pero la mía es lo contrario. Muéstralo ¿Qué es lo que opuesto. está pasando? Ah, pero vamos a mandar una noticia. Que están, claro, me están retroalimentando, Bueno. Yo le di like a una cosa, solamente me mandan de eso a mí. Y a Bueno, él en esa. el quinto Congreso de Filosofía, yo creo que hablábamos de eso, ¿no? De las cámaras de eco. O sea, las redes sociales provocan también, esto ya redes sociales, tiene un poco que ver con la inteligencia artificial, como nos comentaba ahorita Yamiris, por el asunto de que hay un robot que está seleccionando el contenido que te va a salir. Y entonces provoca también, hay un asunto epistémico, que más adelante con la profesora Catherine también van a ver eso, ¿no? De los problemas epistémicos relacionados a este asunto. Porque no nos permite ver la realidad, nos permite ver un lado de la realidad que de algún modo nos agrada, ¿no? Que está de acuerdo con nuestras creencias, con nuestros valores, y eso solamente con los likes que nosotros damos, y hasta ahora, ¿no? Con el tiempo que uno dura observando una imagen, una publicación, si le da clic, si no le da clic. Entonces uno ve el del partido de gobierno, solamente le llegan las publicaciones de los adeptos, ¿no? Las cuestiones que alaban, ¿no? a la gestión del gobierno, y el opositor ve todo lo opuesto, ¿no? Las quejas y los gritos, y al final ninguno está viendo la realidad. Ese es del gobierno, seguro. Sí, no le gustó el comentario. Entonces, ambos están viendo aristas distintas de una realidad. Entonces, bien, eso es así. Y bueno, ya entonces ahí cerramos.